Hola dominguinos, tengan todos buenos días. Soy el profesor Cristian Correa Cruz, docente del área de Ciencia y Tecnología. Conmigo llevarán la asignatura de Ciencias Naturales en el primero de secundaria. La pregunta es, ¿qué le está pasando a nuestro planeta Tierra? Los incendios sucedidos en Australia, posteriormente en nuestra Amazonía, y ahora en diciembre, esta enfermedad denominada coronavirus o COVID-19. La situación actual de nuestro planeta es muy delicada. A medida que las actividades humanas crecen y las necesidades materiales se hacen más complejas, aumenta nuestro impacto en el ambiente y los recursos naturales. Todo esto ha traído como consecuencia que se rompan los equilibrios imprescindibles para la continuidad de la vida en la Tierra. La degradación de los ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales. Son problemáticas que afectan a todo el planeta y a todo ser vivo que lo habita, incluyendo a los humanos. Sin duda, es nuestra responsabilidad detener o al menos disminuir el deterioro ambiental. Los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios son indispensables para conseguir un planeta más saludable y que las generaciones actuales y venideras disfruten de los recursos en armonía con el resto de los seres vivos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esta problemática mundial? ¿Recuerda las 3 R's? También conocida como las R's de la ecología o simplemente R's. Es una propuesta sobre hábitos de consumo. ¿Qué nos dice la primera? 1. Reducir. Se refiere principalmente a consumir menos, evitar comprar objetos nuevos o de moda, que seguramente terminarán en la basura y por lo tanto contaminando. 2. Reutilizar. Es otra de las actitudes que necesitamos poner en práctica para disminuir la contaminación y dejar de degradar el ambiente. 3. Importante, reciclar. Se trata de rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada, continuamente llamado basura, y convertirlo en un producto nuevo. En nuestro primer capítulo de biología hablaremos de la historia y las ramas de la biología. Como propósito de nuestra sesión tenemos 1. Definir y explicar a la historia de la biología, los sucesos que han acontecido hasta la actualidad. 2. Conocer y explicar la división de la biología de acuerdo con el organismo a estudiar. Muy bien, dominguinos, damos paso a nuestra primera sesión virtual. Biología. ¿Qué significa biología? Biología deriva de 2 palabras griegas, bios y logos. Muy bien, dominguinos. ¿Qué significa bios? Muy bien, vida. Y logos, que era estudio. Entonces hablamos que la biología es el estudio de la vida. Hablamos de los seres vivos que habitan nuestro planeta. Se trata de una ciencia natural que se dedica a analizar las propiedades y las características de los organismos vivos, centrándose en su origen y en su desarrollo. Esta ciencia busca descubrir, a partir del análisis de estructuras y procesos,
aquellas leyes de carácter general que regulan el funcionamiento orgánico. Muchos son biólogos que a lo largo de la historia han dejado su huella inolvidable e imborrable. En estas ciencias, a través o gracias al conjunto de investigaciones y descubrimientos, aportes realizados por ellos, de un modo u otro, han conseguido marcar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Empezamos. Historia. Al hablar de la historia, vamos a recordar la Edad Antigua. Primer punto. Edad Antigua. Muy bien, dominguinos. Vamos a repasar la historia de la biología desde la Edad Antigua, desde el año antes de Cristo. Hablamos de un primer precursor, antes de hablar de Aristóteles, vamos a recordar a Hipócrates. ¿Quién fue este señor? Hipócrates nace en el 460 y muere en el 370. Muy bien. Pero hablamos antes de Cristo. Muy bien, dominguinos, antes de Cristo. A él se le atribuye ciencias que mayormente se ven en el campo de la medicina. Fue un médico de la antigua Grecia. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. Muy bien, dominguinos. Ahora sí, vamos a recordar quién fue Aristóteles. ¿Se acuerdan en qué año nació Aristóteles? ¿Antes o después de Cristo? Si estamos hablando de la Edad Antigua. Muy bien. Él es antes de Cristo. Nace en el 384 y muere en el 322 antes de Cristo. Él es de Estagira y muere en Calcis. Hablamos también de la antigua Roma. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, gracias a uno de sus discípulos que sigue esta corriente aristotélica. Más adelante vamos a hablar de él. ¿Ya? Aristóteles se le reconoce por ser el primer clasificador de especies. Él clasifica a los animales y a las plantas. Él, cuando clasifica a los animales, los designa como animales con sangre y animales sin sangre. Muy bien. ¿Y a las plantas cómo las designará? Pensemos. Muy bien, dominguinos. A las plantas se las designa con flores y sin flores. A él también se le atribuye una de las teorías que más adelante es descartada por Francisco Redi y otro de los científicos: la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? Acuérdense que hay 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Muy bien. Acuérdense que estamos hablando de la Edad Antigua y estamos hablando de Grecia, de los griegos. Por lo tanto, ellos veneraban ¿a quiénes? A los dioses. Ah, excelente. Ellos decían que gracias a los dioses y a los elementos se creaban las especies. Es desde ahí que nace la generación espontánea, que ellos no necesitan de un macho y de una hembra, o simplemente de gametación, que más adelante lo vamos a ver en nuestro capítulo de seres vivos
Hablamos de los animales, de las plantas y de los reinos. Entonces, seguimos con Aristóteles. ¿Qué más podemos decir de este filósofo y sus aportes? La generación espontánea. ¿Qué más? Clasifica especies. Ah, se me olvidaba. A él se le designa como padre de la biología antigua. Muy bien, porque fue el primero en clasificar a las especies. Más adelante aparece Galeno. Él también es de la corriente aristotélica, siguiendo los principios de la escuela de Aristóteles. Galeno, ustedes ya habrán relacionado su palabra con algún sinónimo, también con uno de nuestros filósofos vistos, muy bien con Hipócrates, que fue médico, muy bien, padre de la medicina. Galeno. Él nace en Pérgamo el 129 y muere en el 216 en Roma. Fue un médico cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano. Su filosofía, por ejemplo, se basa en las ideas aristotélicas, ya lo hemos mencionado. Aristóteles también, además de la biología, también hace apreciaciones en lo que es la física, en lo que es la astrología y otras ciencias. Por lo tanto, habla del movimiento en sí. Pero a Galeno se le reconocen por sus aportes en la medicina, porque él trabaja directamente con plantas medicinales y la cura inmediata de las enfermedades. Acuérdense también que Aristóteles decía que las enfermedades eran propias de los seres vivos, ya que permitían que ellos mueran o que se repongan y sean más fuertes. Entonces, Galeno se le atribuía disección con animales, ya que estaba prohibido en ese entonces la disección en cadáveres con humanos. Él disecciona monos y cerdos. Pero la gran mayoría de científicos habla que Galeno era un fraude como médico, pero no más allá de la ciencia. ¿Ya? Seguimos al Renacimiento. Después, el Renacimiento es del siglo V al 1500. Aquí, acuérdense que la disección en humanos estaba prohibida. Vamos a ver a quién reconocemos en esta época. ¿Se acuerdan de la época antigua? Está Hipócrates, Aristóteles y Galeno. Renacimiento. Del siglo V al 1500. En esta época vamos a reconocer a tres científicos. Andrés Vesalio. Andrés Vesalio va a ser nuestro primer aportador. Andrés Vesalio. Nace el 31 de diciembre de 1514 y muere un 15 de octubre de 1564. ¿Cuál es el aporte de Andrés Vesalio a la biología? Fue un anatomista del siglo XVI, médico, investigador y profesor de ciencia. A él se le atribuye sus libros, la disección en cadáveres humanos. Acuérdense que ya estaba permitiéndose en ese entonces. Nosotros sabemos que en estos tiempos, en estos años, la Iglesia y la Santa Inquisición, a estas personas que trabajaban con cadáveres, decían que eran herejes y los condenaban directamente a la muerte o directamente sin medida alguna los quemaban, los degollaban. ¿Sí o no? Eso es parte de la historia directamente de la época del Renacimiento o la época del ocultismo. Lo vamos a reconocer en química. ¿Ya? Otro de los científicos y sus grandes aportes son de los hermanos Janssen.
los hermanos Janssen. ¿Quiénes son estos señores, hermanos Janssen? ¿Cuáles son sus aportes? Hablamos de dos creadores directamente, de Zacarías y de Jacobo Janssen. Se habla, la ciencia, la biología y la historia habla más de Zacarías Janssen. Ellos fueron fabricantes de lentes, son holandeses, asociados a la invención de los primeros microscopios y telescopios de lunas. Ellos andaban de pueblo en pueblo vendiendo sus inventos, ¿no? Pero más adelante vamos a reconocer quién es el padre de la microbiología, también estando por aquí cerca. Ya estarán relacionando, ¿sí o no? También es holandés, pero no lo vamos a ver en esta época, lo vamos a ver en el siglo siguiente. Pero también debemos que recordar a Robert Hooke. ¿Quién es Robert Hooke? Robert Hooke o Roberto Hooke. ¿Se acordarán quién es Robert Hooke? Él nace el 28 de julio de 1635 y muere el 14 de mayo de 1703. Entonces, 1635, muy bien, y muere en el 1703. ¿Cuál es su aporte directamente de Robert Hooke? Él descubre las células observando a través de microscopios, que se acuerdan que eran los inventos de esa época. Muy bien, logra mejorar y perfeccionar uno de estos microscopios para observar láminas de tejidos vegetales, también de animales, y observar a pequeñas estructuras de los animales pequeños, ¿sí o no? Entonces, él acuña el término célula, porque al observar por esta lámina de corcho, él logra ver unas celdillas. Es por eso que le designa célula a lo que puede observar. ¿Ya? Muy bien. Son tres grandes aportadores en el Renacimiento. ¿De qué año a qué año? También de repente vamos a hablar más adelante de quién es, de un famoso pintor. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? Hablamos hasta de dos pintores. A ver, ¿quién se acuerda? Pintó la Mona Lisa. A ver, quiero sus aportes. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿se imaginan de quién estamos hablando? A él se le conoce también y se le atribuye por sus aportaciones en la anatomía. No tan solo fue pintor, de sus grandes inventos de esa época. Leonardo da Vinci, muy bien. Pero Leonardo da Vinci, también la Iglesia, para no condenarlo por sus aportes directamente a la ciencia, lo toma y lo hace prácticamente que trabaje pintando grandes obras. Y no tan solo grandes obras, grandes inventos. Más adelante se va a hablar a fondo de este señor. Hablamos también de Marcello Malpighi, ¿de quién más? De Francisco Redi. A Francisco Redi lo vamos a reconocer en nuestra semana 2, en nuestra sesión 2, en lo que es el método científico. ¿Y quién fue Francisco Redi? También hablamos de 1600 en ese tiempo. De grandes aportadores de los descubrimientos de las células. Entonces, Andrés Vesalio, los hermanos Janssen, Roberto Hooke. En los hermanos Janssen, ellos hablan de 1560 hacia adelante, ya que como eran hermanos, eran mercaderes, vendedores, se les reconoce en este siglo, en la época del Renacimiento. Siglo XVIII. Vamos a reconocer aquí a tres grandes aportadores a la biología. Uno de ellos es Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek.
nace el 24 de octubre de 1632 y muere el 26 de agosto de 1723. 1632, 1723. Muy bien, miren, relacionado casi a 100 años. Conocido como el padre de la microbiología. Muy bien, dominguinos. Acuérdense que en estos tiempos él también es holandés, al igual que los hermanos Janssen, pero los hermanos Janssen solo eran creadores, inventores de microscopios y telescopios. Pero Anton van Leeuwenhoek también es de Holanda. Él perfecciona otros microscopios. Él, a la Real Sociedad Académica de ese entonces, él manda sus escritos y él logra publicar en sus cartas que mandaba y a sus amigos contemporáneos, sobre pequeños seres que observaba a través de microscopios en gotas de agua, en agua estancada. Logra ver a las bacterias, a microorganismos. Muy bien, él también habla de las células y de otros acontecimientos. La historia de la biología lo considera como precursor de la biología experimental. ¿Por qué experimental? Porque en ese tiempo, acuérdense que como todo giraba en torno a las teorías de Aristóteles, ellos querían refutar y negar directamente lo que decía Aristóteles. Pero como Aristóteles es el primero en imponer y dar una teoría, respetan sus ideas, pero a su vez las eliminan. Entonces, también es considerado como biología celular y la microbiología, ¿ya? Acuérdense que en ese tiempo estaba en auge los microscopios. No tan solo ver de forma diminuta, sino también los telescopios. Nosotros no hablamos mucho de grandes científicos que logran ver sistema planetario solar. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Más adelante también lo vamos a reconocer, ¿ya? Entonces, a Anton van Leeuwenhoek se le reconoce como padre de la microbiología. Excelente. Otro de los grandes aportadores es Carl von Linneo. Muy bien. ¿Quién será este científico? Él nace el 23 de mayo de 1703 y muere el 10 de enero de 1778. 1707 y muere en el 1700, ¿cuánto hemos dicho? 78. Muy bien, dominguinos. Fue un científico naturalista, botánico y zoólogo sueco, considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Desarrolló un sistema de nomenclatura binominal. A él se le considera como padre de la taxonomía porque logra clasificar a las especies. Acuérdense que el primer clasificador, ¿quién fue? En la Edad Antigua. ¿De quién hablamos? Muy bien, Aristóteles. Pero él clasifica de otra manera a las especies. Lo vamos a reconocer en nuestra cuarta semana de aprendizaje. Muy bien. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Su apellido lo dice todo. Pasteur, la pasteurización, la esterilización. Louis Pasteur nace el 27 de diciembre de 1822 y muere un 28 de septiembre de 1895. Como se les indicó antes, fue un químico y bacteriólogo francés. A él se le debe la técnica conocida como pasteurización, que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. Entonces, recordemos, en el siglo XVIII, Anton van Leeuwenhoek, Carl von Linneo y Louis Pasteur.
grandes aportadores a la biología. Prestemos atención, ¿eh? No se duerman. Muy bien, dominguinos. Prestamos atención. Siglo XIX. Muy bien, siglo XIX. ¿Quiénes tendremos como aportadores? Ya nos acercamos a nuestra época. Aquí vamos a reconocer también, como en las anteriores edades, tres grandes aportadores. Jean-Baptiste Lamarck. ¿Habrán escuchado este apellido? Sí, dominguinos. Aprendamos. ¿Quién es el que clasifica las especies? El primer clasificador, Aristóteles, muy bien. ¿A quién se le designa padre de la biología antigua? Aristóteles. Ahora, Jean-Baptiste Lamarck también sigue la corriente de Aristóteles. Él nace el 1 de agosto de 1744 y muere un 18 de diciembre de 1829. ¿Quién fue este señor? Fue un naturalista francés, formuló la primera teoría de la evolución biológica. En 1802 acuñó el término de biología. Ahí está. Para designar a la ciencia de los seres vivos, y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. A Jean-Baptiste Lamarck se le reconoce por ser el padre de la biología moderna. Muy bien, dominguinos. Padre de la biología moderna. Otro de los grandes precursores de ese ciclo está Charles o Carlos Darwin. Charles Darwin nace el 12 de febrero de 1809 y muere el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés, muy bien, planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección humana. A Charles Darwin lo reconocemos por estos escritos, ya que a él también se le atribuye la evolución de las especies y la teoría del que más fuerte predomina. ¿Por qué? Porque él viaja a través del mundo y él en sus pequeños paseos grandes que hacía, porque él era acaudalado, él lograba observar que las especies para poder vivir o para poder adaptarse tenían que sobrevivir. Otro de los grandes aportadores es Gregorio Mendel o Gregory Mendel. Gregorio Mendel. Él nace el 20 de julio de 1822 y muere el 6 de enero de 1884. Fue un monje agustino católico y naturalista, conocido por el descubrimiento de las leyes de la genética. Su padre era botánico, por lo tanto, él aprende directamente de su padre. ¿Sí o no? Él, en su jardín, en su huerto, él trabajaba con guisantes y él quería saber si al combinar dos guisantes de distintas cepas, por decirlo así, de distintas familias, lograba obtener una nueva especie. Pero logró observar que iban a haber predominancias y dominancias. Eso se le conoce como primera ley de la genética. También vamos a reconocer una segunda ley de genética y una tercera ley de genética.
pero los científicos hablan solo de 2 leyes de la genética. Pero eso lo reconocemos más adelante. Entonces, ¿quiénes aparecen en este siglo? Jean-Baptiste Lamarck, que introduce el término biología, considerado padre de la biología moderna. Charles Darwin, teoría de la evolución de las especies, y Gregorio Mendel, teoría de la genética, y también considerado como padre de la genética. Muy bien, dominguinos. Para ir terminando con esta historia, siglo XX y nuestra actualidad. En este siglo vamos a resaltar a varios científicos. Prestemos atención, porque su tarea es investigar sobre los aportadores de la biología en nuestro territorio. Prestemos atención. En el siglo XX aparece Robert Koch. Robert Koch. La pregunta es, profesor, ¿pero por qué tantos nombres americanos, ingleses, holandeses? Acuérdense que en esos tiempos y en la actualidad los que predominan más en el campo de la ciencia son estas grandes naciones, ¿no? Pero también habían aportadores en nuestro territorio. Robert Koch nace el 11 de diciembre de 1843 y muere el 27 de mayo de 1910. Fue un médico y microbiólogo alemán. Así se hizo famoso por descubrir el bacilo de la tuberculosis en 1882, así como el bacilo del cólera en 1883, y por el desarrollo de los postulados de Koch. Ahí está su apellido, es bien famoso, por una bacteria. Es considerado el fundador de la bacteriología. Recibe premio Nobel de Medicina en 1905. Muy bien. Grande Robert Koch. Alexander Fleming. Vamos a ver, acuérdense, ¿quién es Alexander Fleming? Alexander Fleming nace el 6 de agosto de 1881 y muere un 11 de marzo de 1955. Fue un científico británico famoso por ser el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina. Muy bien, dominguinos. También descubrió la enzima antimicrobiana lisozima. Por sus descubrimientos, Fleming comparte el premio Nobel de Medicina en 1945 con otros científicos amigos de esa época, Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey. Grande por Alexander Fleming. Otro de los aportadores científicos de esta época es Francis Harry Compton Crick, o conocido como Francis Crick. Francis Crick. Francis Crick. Él nace el 8 de junio de 1916. Muere el 28 de julio del 2004. Reciente, dominguinos. Fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos desoxirribonucleico, el ADN, y su importancia para la transferencia de la información de la materia viva. A ver, recordemos. En 1500, a fines de este siglo, aparecen los microscopios. Entonces logran observar a las especies diminutas, a los microorganismos.
En 1900 para adelante ya no trabajan tan solo con las células, con los tejidos, logran observar más adentro de la célula. ¿Qué es lo que tiene la célula? ¿De qué está constituida? Muy bien. Cuando estos microscopios se mejoran a través del tiempo, ahora tenemos los microscopios electrónicos, se puede ver con lentes con mayor aumento. Es por eso que ya se trabaja directamente de la estructura interna de las células. Muy bien, dominguinos. Y ahora lograremos observar a la célula, a la estructura de la célula y de qué está constituida nuestra célula, nuestros organelos citoplasmáticos. Entonces, en la historia, en este siglo, además de reconocer a estos señores, tenemos grandes aportadores. Espero que ustedes y su nivel científico les permitan indagar y buscar más información. Muy bien, dominguinos. Esto es todo en relación a la historia de la biología. Para recordar, en la historia de la biología recordamos en la Edad Antigua, Edad del Renacimiento, siglo XVI, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hasta nuestros días. Muy bien, dominguinos, esa es la historia de la biología. Grandes aportadores para la ciencia, y la pregunta es, ¿y qué pasaba con las mujeres de esa época? Las mujeres de esa época, algunas eran mal vistas en ese campo de la biología, pero sí sobresalen, siempre y cuando tengan aportaciones económicas o reconocidas de grandes científicos. ¿Ya? Entonces, en la química y en la física sí tenemos a grandes aportadoras. Tenemos a Marie Curie, muy bien. ¿A quién más tenemos? A ver, reciente, nuestra científica médico que ganó sobre las aguas marítimas. Y eso queda de trabajo para ustedes, dominguinos. Conocer los aportadores de esta época y también estas mujeres que influyeron mucho para resaltar a las ciencias, en este caso a la biología. Continuamos. Nuestro segundo punto. Vamos a hablar de la división. De la división de la biología. Entonces ya sabemos que la biología es la ciencia de estudio de los seres vivos. Muy bien, sabemos que a través de los tiempos han ido mejorando estos instrumentos que han permitido la observación detallada y minuciosa. En la división de la biología vamos a reconocer tres grandes ciencias de estudio. ¿Ya? Como primera ciencia de estudio, vamos a ver si se acuerdan por ahí, reconoce a seres diminutos. Muy bien, en 1600. ¿De quién hablamos? De Anton van Leeuwenhoek, padre de la microbiología. Muy bien. Como primera ciencia vamos a tener a la microbiología. ¿Ya? La microbiología. Esta ciencia se encarga del estudio de los microorganismos, de estos seres pequeños diminutos, que no podemos observar a simple vista. Tres grandes ciencias vamos a resaltar de ella, de la microbiología. La primera es la bacteriología. ¿Qué estudiará la bacteriología? Muy bien, como su palabra lo dice, estudia las bacterias. Dominguinos, ¿se acuerdan qué es una bacteria? ¿Será un ser vivo la bacteria? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de célula posee la bacteria?
¿O a qué tipo de célula pertenece la bacteria? Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Para recordar, las bacterias son seres unicelulares. Muy bien. Su célula es de tipo procariota. ¿Qué era procariota? Que no posee núcleo definido, un núcleo estable. Muy bien. ¿Será un ser vivo las bacterias? Sí lo son, un ser vivo. A diferencia de otros organismos, vamos a reconocer si son o no son seres vivos. ¿Ya? Entonces, como primera ciencia de estudio en la bacteriología, son a las bacterias. Las bacterias tenemos de distintos tamaños. Si no hablamos de un diplococo, de un coco, de bacilos, etc. Ellos van a permitir, ¿saben quiénes son las bacterias? Sabemos que son los grandes descomponedores de los seres vivos, ¿sí o no? Van a permitir eso. Van a vivir a temperaturas altas, temperaturas bajas. ¿Ya? Muy bien. Otra ciencia de estudio de la microbiología es la micología. ¿Qué será la micología? ¿O qué especies estudia la micología? A ver, presten atención y díganme, ¿qué estudia la micología? A ver, si yo me rasco por aquí, o de repente han observado las plantas y les ven crecer unos, así como un tipo de, como unas canas, así como unos paraguas, ¿sí? Unos blancos de colores, o en los troncos hay unas, como unas setas, o de repente me pica demasiado. ¿Qué vienen a ser? Los hongos. Muy bien, dominguinos. La micología es el estudio de los hongos. Vamos a reconocer aquí 3 tipos de hongos, pero eso lo vemos en ese reino. Pero vamos a nombrarlos para que tengan ya pendiente y vayan buscando. La micología estudia a los distintos tipos de hongos, en este caso los cigomicetos, los basidiomicetos, los ascomicetos. Ahí les dejo de tarea porque tenemos en una sesión más donde hablamos de los reinos. ¿Ya? Y otro de la ciencia de estudio de la microbiología está que se expande por todo el mundo y es causante de que no salgamos en estos momentos. Vamos a recordar qué ciencia los estudia. La virología. Muy bien. La virología estudia los virus. La pregunta es, ¿los virus son seres vivos? ¿Qué tipo de célula tienen? ¿Son o no son seres vivos? No son seres vivos. Los virus simplemente son huéspedes que viven dentro de los seres vivos que viven como parásitos. ¿Sí o no? Son de tipo de células unicelulares y su célula es procariota, no tienen núcleo, a diferencia de las bacterias y de los hongos que viven en poblaciones grandes. Los virus van a vivir dentro de un huésped, sintiéndose parásitos. Ellos infectan a una célula y esta van a permitir directamente que la célula sea contaminada. ¿Ya? No es un ser vivo, ya que viven entre lo vivo y lo muerto. Ellos soportan grandes temperaturas también, dominguinos. ¿Ya? Entonces, los virus son pequeños, pueden ser microscópicos o también pueden ser macroscópicos. Al hablar de esta enfermedad que está ahorita de moda, por decirlo así, del coronavirus, del COVID-19, es un macrovirus, ¿ya? Del cual debemos de estar atentos, ya que se han ido perdiendo estos hábitos de salubridad e higiene personal. Prevengamos. Muy bien, es prevenir, porque hasta la actualidad no hay una cura directamente para combatir este tipo de virus. Sabemos que es una de las 7 cepas que hay del MERS directamente.
Entonces, otra ciencia de estudio es la botánica. ¿Qué estudiará la botánica? La botánica estudia a las plantas. Muy bien, dominguinos. Y se encarga del estudio exclusivo de las plantas. Sabemos que las plantas, existen dos tipos de plantas: las talofitas y las cormófitas. Dominguinos, más adelante vamos a hablar en cada sesión directamente de los que nos concierne. Ahora simplemente vamos a nombrarlas, ¿ya? Las ciencias de estudio de los seres vivos, acuérdense, ese es nuestro objetivo, no irnos más allá. Exacto, muy bien, dominguinos. Entonces, la botánica, estudio de las plantas. Vamos a ver a los dos tipos de plantas: plantas talófitas y plantas cormófitas. Estas plantas que aún no se desarrollan y plantas desarrolladas. ¿Sí o no? Muy bien, tú ya tienes idea de qué estamos hablando en sí. Aquí vamos a reconocer a estas plantas que aún no se desarrollan y tenemos dos ciencias de estudios, ¿ya? La ficología, que estudia en sí al estudio de las algas. Dominguinos, la ficología estudia las algas, estas plantas que no tienen un talo definido, no tienen hoja, no tienen frutos, no tienen flores, ¿sí o no? Y otra de las plantas que también vemos a diario cuando vamos a una playa o de repente en una roca aparece humedad, pero no es humedad, es musgo. Muy bien, el musgo la va a estudiar no la ficología, lo estudia la briología. Muy bien, dominguinos, la briología es el estudio de los musgos, también conocida como hepáticas. También son plantas que aún están en desarrollo, plantas en evolución. Muy bien, dominguinos. Y estas plantas desarrolladas que nos dan frutos, que de repente lo utilizamos como medicinales, ornamentales, muy bien, también van a estudiarlas, una ciencia. Vamos a recordar dos ciencias, ¿ya? Pero una de las más conocidas es la teridología. La teridología es el estudio de las plantas pequeñas, profesor, pero si hablamos del musgo, de las algas, no, de estas plantas que aún están en desarrollo, que ya tienen un talo definido, tienen hojas, pero algunas no tienen flores, no tienen frutos. ¿De quién estamos hablando? A ver, si yo te digo licopodiatas, ¿sabemos de qué estamos hablando? O si te digo equisetos, no. Pero si te digo helechos, sí. El helecho, ¿qué más? La lechuga. Estas plantas pequeñas que aún están en desarrollo, ya tienen tallo y tienen hojas, pero no tienen flores, no tienen frutos, ¿ya? Para que estas plantas las estudien, va a ser las espermatofitas. Las espermatofitas ya se encarga del estudio de las plantas desarrolladas, de estas plantas que tienen flores, frutos definidos. Profesor, pero no todas las plantas tienen fruto. Muy bien, no tienen flores. Excelente. Ahí vamos a tener a las plantas gimnospermas y a las plantas angiospermas. ¿Quiénes serán estas plantas gimnospermas? Las gimnospermas son estas plantas grandes desarrolladas que no tienen flores, pero sí tienen frutos. Es el caso de los cipres, de los pinos, de los eucaliptos. Estas plantas grandes. Y de las angiospermas también las vamos a clasificar en dos tipos de plantas: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Quiénes son estas plantas? Estas plantas con fruto y con flores. Muy bien, las monocotiledóneas son estas plantas con fruto, ¿ya? En el caso tienen su flor y botan su fruto. A ver, si yo te digo, el arroz,
la cebada, la caña de azúcar, ¿tendrán flor? Sí. ¿Tienen fruto? ¿Tendrán fruto? ¿Qué me dice? El choclo tiene como su espiga, muy bien, esta semilla protegida. Y las dicotiledóneas, es el caso de las naranjas, de la palta, con una semilla con una protección directamente. Muy bien, dominguinos. Eso es en el campo de la botánica. La botánica es extensa, ¿sí o no, dominguinos? Y es bonita. A diferencia de la microbiología, también que necesitamos aprender más y conocer más de estos acontecimientos que pasan a diario. ¿Ya? Otra de las ciencias de estudio va a ser ¿quién? A ver, recordemos antes de borrar. Tengo la microbiología que estudia a los seres microscópicos. El caso de la bacteriología, de las bacterias, la virología, los virus, la micología, los hongos. Aquí se nos está olvidando otras más también de renombre, la protozoología, que estudia los protozoos, etc. ¿Sí o no? En la botánica trabajamos, ¿qué es el estudio de quién? De las plantas. En este caso, la ficología, estudio de quién? De las algas, muy bien. La briología es el estudio del musgo, no tiene nada que ver el alga con el musgo. El musgo sí es una planta, dominguinos. La pteridología, que estudia los helechos, estas plantas aún en desarrollo, y las espermatofitas, que estudian a las plantas desarrolladas. Es el caso de las gimnospermas y de las angiospermas. Muy bien, ¿entendido? Excelente. Muy bien, dominguinos. Ahora, para terminar nuestros estudios, vamos a recordar ¿qué estudiará la zoología? Muy bien, es el estudio de los animales. Muy bien, dominguinos. Nosotros vamos a estudiarlos a los animales en el reino de los animales, en la semana 5 y la semana 6. Como hemos indicado, solo vamos a nombrar a su ciencia de estudios. Para recordar, los animales, Aristóteles los clasifica en animales con sangre y animales sin sangre. Más adelante logran observar que los animales poseen un esqueleto y otros no poseen esqueleto. Muy bien, dominguinos. Ahora se clasifican de dos tipos, los vertebrados y los invertebrados. En el reino de los animales vamos a trabajar desde los seres menos desarrollados a los más desarrollados, que somos nosotros. Entonces, pero aquí solo vamos a renombrar, ¿ya? Yo sé que tú ya conoces estas ciencias, solo vamos a repasar. A ver, quiero que me ayudes. Como primera ciencia de estudio en la zoología, tenemos la ictiología. ¿Qué estudiará la ictiología? A ver, te doy pistas. Su medio natural es el agua. Poseen aletas. Ya lo sacamos. Sí, habla de los peces. Muy bien. Los peces, vamos a hablar de tres tipos de peces, ¿ya? Los contrictos, los octeoictios y los ciclostomos. Los ciclostomos no se ven mucho, ¿ya? Pero nosotros sí conocemos quiénes son los contrictios o los octeoictios. En los contrictios, profesor, ¿quién es esta clase? Profesor, ¿a quién estudiará? Dominguinos, es simplemente repasar, ¿ya? En ese tipo de peces, en la ictiología, en los contrictios, vamos a tener a los peces cartilaginosos. ¿Y quién es un pez cartilaginoso? ¿Todos serán cartilaginosos? No. Viven en los océanos, son grandes. No son los más grandes, no. Se les tiene miedo porque cuando lo ves en esta forma, ya sabes de quién estamos hablando. Sí, de los tiburones. Muy bien, los tiburones o las mantarrayas, ¿ya? Estos son los contrictios. Otra de las clases que estudia la ictiología va a ser los osteoictios. ¿Quiénes son
esta especie? Los osteoictios, sabemos que son peces óseos. Hablamos de los atunes, del bonito, del tiburón, etc., ¿no? Otra clase son los ciclostomados. Carecen de mandíbulas y extremidades pares. Hablamos de las lambreas. No son conocidas. Son unas especies largas. Algunas carecen de algunas extremidades, de unas aletas posteriores y no poseen mandíbula, ¿ya? Su sistema digestivo es directo. Muy bien, domininos. Otra de las especies que podemos hablar, otra de las ciencias de estudio va a ser la ornitología. ¿Qué estudiará la ornitología? Muy bien, es el estudio de las aves. Las aves también sabemos que tenemos gran diversidad. Vamos a reconocer tres de las más conocidas. Si yo te digo galliformes, muy bien, hablamos de los gallos, de las perdices, de los pavos. Anseriformes, patos, cisnes. Ah, profesor, ¿de dónde saca estos términos? Domininos, son ciencias que vamos a reconocer y a estudiar a lo largo de nuestra vida estudiantil. Y si te digo columbiformes, muerto, muy bien, hablamos de las palomas, de las tortolas y así sucesivamente. Gran variedad que tenemos de especies, de aves, ¿ya? Otra ciencia de estudio es la herpetología. ¿Qué estudiará la herpetología? Herpe, piel distinta. Muy bien. A los anfibios y reptiles. Anfibios y reptiles. En esta ciencia de estudio sabemos que es por su piel distinta, ¿sí o no, dominguinos? Muy bien. Aquí vamos a conocer a los anuros, a los urudelos, a los saurios, a los ofidios, a los quelonios. Muy bien, ya sé que has reconocido algunos animales con estos nombres que te he nombrado. Cuando hablamos de los anuros, sabemos que tienen sus extremidades distintas y su cuerpo es alargado. ¿De quién estamos hablando? Sufren metamorfosis. Ah, su primera fase es renacuajo. Muy bien. Hablamos de los sapos y de las ranas. En los urodelos, que también es una clase de anfibio, hablamos de estas especies un poquito más extensas, más largas, parecido a ellos. Muy bien, de las salamandras y los tritones. Los tritones, algunos poseen una cola, ¿ya? Están más para los reptiles, pero es un anfibio directamente. Si yo te nombro saurios, ah, profesor, pero los saurios, ¿estamos hablando de la era donde existían los dinosaurios? No, de ahí proviene, más o menos, ya te darás cuenta de qué estamos hablando. Al hablar de los saurios, hablamos de quiénes, de los lagartos, los camaleones, de las lagartijas, dominguinos, excelente. En los ofidios, tienen una lengua bifurcada, no poseen extremidades, mudan su piel. Ah, ya sé, profesor, estamos hablando de las culebras, muy bien, de las boas, etc. Y otra especie que posee un caparazón inmenso, extremidades cortas, los quelonios. ¿Quelonios? Profe, ¿de dónde sacó esa palabra? Los quelonios, muy bien, son las tortugas, dominguinos. ¿Ya? Quelonios, tortugas. Para continuar, entonces, otra ciencia hablamos aquí de la mastozoología. ¿A quién estudiará la mastozoología? Es el estudio de los mamíferos, dominguinos, muy bien. Ah, profesor, los mamíferos, sí.
su ciencia de estudio es la mastozoología, ¿ya? Aquí también vamos a conocer dos tipos de especies, los prototerios y los terios. Prototerios y terios. ¿Quiénes eran los prototerios? A ver si yo te digo, mamíferos que ponen huevos. Ah, ¿mamífero pone huevos? Sí. Sabemos que hay dos especies conocidas que ponen huevos, denominados ovovíparos. Entonces, estos prototerios van a ser los ornitorrincos y las equidnas. Excelente. Y los terios, si los prototerios son ovíparos, los terios, ¿qué serán? Vivíparos. Muy bien. Profesor, pero en los vivíparos también habrán clases. Sí, hay dos clases. Los metaterios y los eutoterios. Los metaterios son sin placenta. ¿Qué animales no poseen placenta? Yo te digo, a ver, saltan y tienen una bolsita. Los canguros, los marsupiales, excelente, domininos. Y los euterios o placenteros, ahí está su palabra, con placenta, hablamos de los primates. ¿De quiénes son los primates? Los monos, el hombre, de los quirópteros, de donde proviene la enfermedad del coronavirus, muy bien, de los murciélagos, los roedores, los cetáceos, los carnívoros, los insectívoros, dermatópteros, sedentados, lagomorfos, etc. Profesor, ¿quiénes son los sedentados? ¿Quiénes son los lagomorfos? Los sedentados sabemos que van a ser estos osos, los lagomorfos y los conejos, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Y una última ciencia de estudio, ¿ya? ¿Quiénes van a ser? Vamos a tener aquí a la entomología. La entomología. ¿Qué estudiará la entomología, dominguinos? Es el estudio de los insectos. Muy bien. Profesor, ¿y también habrán nombres raros aquí? Sí, dominguinos. Como en toda ciencia de estudio, hay distintas ramas. Aquí en la entomología, al hablar de los insectos, vamos a reconocer por el momento dos especies. Las acterigotas y los pterigotas. ¿Quiénes son los acterigotas? Que no poseen alas, dominguinos. Hablamos de los tisaurus, estos insectos pequeños que no tienen alas, ¿ya? Del 100 pies, del 1000 pies, etc. Y los pterigotas poseen alas. Hablamos de los díptidos, de las cucarachas, los ortopedos, los grillos, los coleópteros, los escarabajos, los dípteros, las moscas, los sifonateros, las pulgas, etc. ¿Ya? Todas esas especies que tienen alas, un par de patas, 3 pares de patas, 4, y así sucesivamente. Muy bien, dominguinos. Esto es con relación a la ciencia de estudio de los seres vivos. Hablamos de la microbiología, hablamos de la botánica y hablamos de la zoología. Excelente. Y ahora, para terminar, recordemos algunas materias a tratar. Algunas materias a tratar. Hablamos de la ecología. ¿Qué estudiará la ecología? A ver, dominguinos, ¿quién me dice? ¿Qué estudia la ecología? Muy bien, lo que pasa en mi medio ambiente. ¿Ya? Todo lo que debo de hacer para cuidar mi medio ambiente, tanto la relación de los seres vivos como los factores, ¿sí o no? El agua, el aire, el sol, etc. La anatomía, muy bien. ¿Qué estudia la anatomía? El cuerpo humano. La citología, ¿qué estudiará la citología? Muy bien, estudia la célula. La fisiología, toda la estructura, tanto cómo funcionan los tejidos, funcionan los órganos, para dar función a un sistema, para dar función a un ser vivo, ¿sí o no? La embriología, ¿qué estudiará la embriología? Muy bien, al ser cuando está en formación. La morfología, muy bien, es la estructura, la masa del cuerpo de los seres vivos. La genética, ya sabemos que estudia el ADN y sus cadenas, etc. La histología estudia los tejidos, ¿no? O histología estudia la historia. No, histología estudia los tejidos. La bioquímica, la biofísica,
etcétera. La bioquímica y la biofísica sabemos que está la bioquímica relacionados a los elementos con los seres vivos, y la biofísica el cuerpo y los fenómenos que acontecen sobre la Tierra. A ver, dominguinos, espero que haya sido de conocimiento y de su agrado. Solo les dejo una pregunta, que sería nuestra primera batería del cachimbo, ¿ya? Y espero que la podamos resolver, ¿ya? Esta pregunta es lanzada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el examen 2020, primera opción, ¿ya? Donde, como les indicaba, nuestra primera batería está relacionada a uno de los grandes científicos, ¿ya? Louis Pasteur. En 1822 a 1895 fue uno de los científicos que demostró la importancia de las bacterias en la putrefacción, en la fermentación y como causante de enfermedades en el hombre y animales. Se les va a presentar unos ciertos dibujos donde se representa a dos ovejas realizando un experimento con la bacteria patógena denominada Bacillus anthracis, que causa el anthrax. Muy bien, dominguinos, Bacillus anthracis, ¿ya? Entonces, es una bacteria. Esta bacteria que causa el anthrax en animales también es causada en el ser humano. De acuerdo con lo que vas a observar en la imagen, la pregunta es, ¿qué demostró Pasteur sobre lo causante del anthrax? En la primera imagen vamos a tener a Louis Pasteur sometiendo a temperaturas altas a esta bacteria, al Bacillus anthracis, donde va a permitir la muerte por calor inmediato, ¿sí o no? En la segunda imagen vas a observar que va a inocular. ¿Qué es inocular? Inyectar estas bacterias muertas a un huésped, en este caso a una oveja de color blanco. En la tercera imagen vas a observar el cultivo directamente del Bacillus anthracis, ¿ya? Vivo. En la cuarta imagen vas a observar que va a inocular, inyectar esta bacteria, en este caso viva, ¿ya?, en ambas ovejas, tanto en la oveja blanca y en la oveja negra. Y en la quinta imagen vas a observar que en la oveja negra está permitiendo causar esta escozor, esta infección directamente del anthrax. ¿Sabes qué es el anthrax, sí o no? Es una enfermedad cutánea que da directamente a la piel, ¿ya? Entonces, estas laceraciones que se dan en la piel, vas a observar que la oveja negra está sufriendo estas laceraciones y en la oveja blanca no. Tenemos 4 alternativas, ¿ya? La primera es, alternativa A, la existencia de un antibiótico contra el anthrax. Alternativa B, la eficiencia del sistema inmunológico en ovejas. Alternativa C, la eficiencia de una vacuna contra el anthrax. La alternativa D, la vulnerabilidad específica de las ovejas negras. Muy bien, dominguinos, espero que haya sido de tu agrado toda la información dada. ¿Ya? Te voy a dejar un pequeño proyecto que vas a realizar en casa. Vas a utilizar los siguientes materiales. Vas a utilizar una botella plástica, ya sabemos de 500 mililitros, de 1 litro, un botegón grande, el que tú desees. Tierra de jardín, ya sabemos de mi jardincito o de repente de mis macetas que tengo. Semillas pueden ser de maíz, pueden ser arvejas, pueden ser lentejas, frijoles, tomate, pimiento, etc. La semilla que desees, de la semilla que utilice tu mamá para cocinar o
la señora que ayuda directamente en la preparación de alimentos. Va a utilizar agua, un cuaderno, lapicero, tijera para cortar, ¿ya? Primer procedimiento, vas a cortar tu botella a la altura de 5 centímetros del pico. Cortamos que quede una estructura cilíndrica. ¿Qué vamos a hacer con ello? Vamos a agregarle tierra. La tierra que desees, la mitad a 3/4, lo que tú desees. Luego vas a sembrar en el centro la semilla que escogiste, ¿ya? El cual vas a añadirle un dedo de agua, 10 mililitros de agua, ¿ya? Ahora, lo que vas a hacer es ponerlo al sol o a la sombra donde tú desees. Ese va a ser tu experimento porque vamos a trabajarlo en toda la unidad, en todo el mes, ¿ya? Vamos a demostrar hechos a través del método científico. Entonces, luego de agregarle el agua, vas a anotar en tu cuaderno, por eso te pedí un cuaderno, puede ser del año pasado, un cuaderno viejito, en tu blog, donde desees, o en el mismo cuaderno de biología en la parte final. Vas a emplearlo como un anecdotario, donde vas a colocar así, día 1, vamos a empezar. Imagínate que este es mi cuaderno, ¿ya? Empezamos, día 1. ¿Qué hiciste el día 1? Muy bien, cortar la botella y sembrar mi semilla, la semilla que tú optaste, ¿ya? Día 2. Aquí en el día 1 no te olvides de agregar el agua. Puede ser que también no le hayas agregado, le agregaste agua en el día 2. Ya es tu opción. Por eso vamos a utilizar el método científico y vamos a demostrar hechos con este pequeño experimento, ¿ya? Día 2, observé que de repente ahí empezó a salir la semilla, no empezó a salir la semilla. Día 3. Y así sucesivamente hasta el día 30. Cuando empiece a salir tu semilla vas a notarlo ahí. Por ejemplo, acuérdate que el agua tampoco es a diario, ¿ya? O si gustas puedes echarles agua a diario en pequeñas cantidades. Ya es la forma como tú emplees, Dominguino. Excelente. Pero eso sí, lo vas a notar. Cada 5 días vas a tomarle una fotografía y lo vas a ir archivando a una carpetita que tengas o simplemente lo tienes ahí. Si no tuvieras, entonces simplemente haces las anotaciones. Muy bien. Entonces, hasta el día 30 se supone que dependiendo los factores, tanto de la luz, de repente que no le dio directamente o estando dentro de la casa, vas a observar el crecimiento de tu planta. Si no logró crecer en la primera semana, la segunda semana, porque se murió en el transcurso, entonces vuelves a sembrar porque eso es el método científico. Demostrar con hechos o un planteamiento, una pregunta a desarrollar, ¿ya? Entonces, Dominguinos, nos vemos en la próxima clase y espero que haya sido de tu agrado.